Santa Cultura. Nuestra identidad también hace milagros. Pues bueno, este patrimonio cultural está en riesgo de perderse. Está en peligro de desaparecer la maroma. Ser payaso de pueblo no es nada redituable. Rara vez son contratados para una fiesta. Y pues bueno, Guillermo Círico Gómez, a quien conocemos, Villagómez, perdón, es el jefe de la Unidad de Culturas Populares en Guajuapan, y él dice que la maroma ya es considerada como un patrimonio nacional de la UNESCO. Ellos fueron los que promovieron que fuera reconocida por la UNESCO. Bueno, la maroma es una tradición milenaria que sigue viva en la región, solo por hombres como el rey David San Juan Zamora, que está aquí con nosotros. La maroma campesina es una tradición que combina el circo europeo con los bufones de la corte de Moctezuma. Nos revela el papel que jugó el teatro en la configuración del mestizaje en México. Así lo señaló, como habíamos dicho, la antropóloga Luz María Robles Dávila, que también ofreció la ponencia Manuel Montes, poeta y maromero de la Mixteca oaxaqueña, en la que explicó que la maroma campesina es una tradición medieval que tras la conquista se juntó con las tradiciones prehispánicas de la corte de Moctezuma, con los bufones de la época prehispánica, y estas compañías recorrían todo el territorio morohispano ofreciendo un espectáculo funambulesco, arte que consiste en equilibrarse sobre una cuerda con una gran vara. Como vemos, es un gran, todavía una herencia que tenemos de nuestros antepasados, que está viva, y que personas como el rey David están pues logrando rescatarla y que no se pierda. Pues muchas gracias, y vamos a ceder la palabra a su amigo rey. Maestro, muchas gracias. Y bueno, creo que nos faltó algo de formalidad y no lo presenté, pero estamos muy agradecidos con el maestro Rangel, que nos abrió las puertas, y desde luego estamos muy agradecidos con todos ustedes que están dándose ese tiempo para acompañarnos. Son amigos, compañeros, conocidos ya de varios tiempos, y también paisanos, familiares también de Guajuapan de León. Entonces, con este agradecimiento para el maestro Rangel por este espacio y por estos comentarios acerca del libro, pues vamos a continuar. Nos acompaña también en esta tarde, conocido también, amigo de generación prácticamente, si no de la misma escuela, pero sí de los mismos años de estudio, José Luis Pérez Cruz, amigo periodista, comunicólogo, especialista en periodismo cultural, en difusión cultural, y bueno, a través de su medio Santa Cultura también nos ha abierto este espacio para sumarnos a este aniversario número 11 de Santa Cultura, que bueno, ya son 11 años de estar, como les decía yo hace algún tiempo, perseverando, ¿no? Que es para muchos el éxito que ha llevado Santa Cultura, y que también, bueno, es el que ha llevado a muchas personas a la cumbre, ¿no? Y así vemos a José Luis. José Luis es orgullosamente oaxaqueño, hijo de comerciantes de aquí de Oaxaca, y bueno, además de ser el director de Santa Cultura, él también ha coordinado en el aspecto de la comunicación diferentes eventos, como el encuentro de órganos históricos también, y del Festival Eduardo Mata. Instrumenta, perdón, bueno, andaba yo perdido. De broma digo que compré mis pastillas para la memoria, pero se me olvida tomarlas. Entonces, pues, por favor, José Luis, si nos haces nuestros comentarios. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Yo creo que David dice algo muy cierto, somos compañeros de generación, egresamos el mismo año de la licenciatura en comunicación en diferentes escuelas. Nos conocimos porque él me habló y me dijo, fíjate que tú y yo mandamos unas fotografías a un concurso a Tabasco, que era organizado por la ONU, y dice el periódico Noticias que ganamos una mención honorífica cada quien. Entonces, en ese momento creo que hubo como un lazo que nos ha unido y que ha sido permanente. Y él, a pesar de que, bueno, él vive en Guajuapan de León y yo he vivido aquí en la ciudad de Oaxaca,
Y como bien dice David, estamos también festejando con la presentación de este libro 11 años de Santa Cultura, un medio que ha buscado estar cercano a la gente y de comunicarle precisamente lo que tiene este libro, la emoción, el corazón, porque hoy en día se habla de Oaxaca mucho, o siempre se ha hablado de Oaxaca mucho, pero realmente no se le ha hecho justicia para hablarse de Oaxaca y de sus culturas. Realmente creo que desconocemos a profundidad ese Oaxaca profundo, ese Oaxaca real. Y hoy los oaxaqueños y las oaxaqueñas de todas las edades, porque yo pensaba que a veces la gente mayor era un poco más fiel a sus creencias y a lo que conocieron de niños, todos se están adaptando a los productos turísticos que hoy están minando nuestra identidad. Y eso es muy lamentable y es muy triste, porque ¿qué Oaxaca les estamos dejando a los niños? Y no es el mismo Oaxaca que nos dejaron a nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Y en este libro, precisamente, lo veo reflejado. Se ve reflejado porque una tradición está desapareciendo. Claro, hay factores que, como los que nos narra David, pues tienen que ver con la migración, tienen que ver con la aridez de la Mixteca, tienen que ver con la falta de empleos, tiene que ver con muchas otras situaciones alternas que van surgiendo en la vida cotidiana de los pueblos de Oaxaca, pero sobre todo la que atraviesa históricamente la Mixteca oaxaqueña y que comparten esta tradición incluso con Guerrero y con Puebla, y que precisamente la falta de compromiso de nosotros mismos, porque no tenemos que esperar que una Secretaría de Cultura Federal ni una estatal lleguen a rescatar algo que es nuestro. Entonces, en todos lados se cuecen habas y en todos lados está sucediendo esto, la desaparición de las culturas vivas, de las tradiciones vivas en nuestro estado. En el caso de este libro, yo creo que más que hablar de una tradición, cuando el término también se ha prostituido mucho de lo que es una tradición o lo que es una costumbre, ya tenemos nuevas tradiciones en Oaxaca, nuevas costumbres que se han ido transformando y que lo hemos permitido como sociedad. Yo diría que la maroma es una dinámica de vida. Es una dinámica de vida como lo fue la Guelaguetza en su manera real, no como nombre de un espectáculo, porque eso es muy injusto, ponerle ese nombre de hábitos de vida a un espectáculo de bailes. Pero bueno, en el caso de la maroma, yo lo definiría como una dinámica de vida, un compromiso con la cultura viva de la Mixteca. Y en este libro, además del texto que desarrolla David, encontramos también valiosas fotografías. Tal vez valdría la pena que en una próxima reedición esas fotografías fueran más ampliadas, se pudieran apreciar una fotografía por hoja. Sabemos de que a veces los recursos también que llegan para ese tipo de publicaciones no son los óptimos, pero realmente el valor que tiene de esta recopilación en la fotografía documental que nos presenta David, pues es una recopilación muy importante, pensando que todo esto se va minando según va pasando el tiempo, que es como alguien que es moribundo y que cada segundo es importante. En el 2009 iniciaste esta recopilación, la culminaste en el 2015 y nos encontramos con este documento que es una provocación a muchas cosas, dependiendo en qué momento lo leamos. Yo lo leí en un momento tal vez muy sentido y por eso estoy muy emocionado de presentarlo y de digerirlo de la manera en que lo he digerido a partir de estas dinámicas de vida, como es la maroma, porque realmente creo que encierra no solamente la idea de lo que nos dice el autor de este libro, de la necesidad que tiene el ser humano en un momento dado de buscar un entretenimiento que lo haga olvidar los problemas cotidianos. Eso es parte también de ese escape. Y muchas tradiciones tal vez también provengan de esa necesidad, sobre todo de la fe,
porque también la maroma se presenta durante las fiestas patronales y también puede ser, no lo desconozco, pero puedo suponer en algunos momentos si alguien de los integrantes de alguna compañía puede hacer una promesa para subirse al trapecio, porque también dentro de estos relatos que menciona, en cada momento que un acróbata se sube al trapecio, en algún momento se puede cuestionar que se puede caer de 12 metros de altura y puede perder la vida o puede quedar paralítico o inválido. Y que es el aguardiente o tal vez otro licor el que los anime entre la fiesta para darse valor y subirse, porque ¿quién de nosotros en su sano juicio se subiría a un trapecio sin una preparación tan profesional como tienen los gimnastas? O subirse al alambre. También el valor que puede tener un integrante de una compañía de maromeros de presentarse ante sus familiares, ante sus amigos, ante la gente del pueblo de junto. ¿Y qué me van a decir si me ven de payaso o que me ven con la cara pintada? ¿Qué van a pensar de mí? Pero también tener la habilidad de tener la facilidad de palabra, de tener el carisma para hacer reír, para poder invitar a la gente a que se acerque a ver la maroma. Creo que toda esta dinámica que encierra esta situación de la maroma comprende muchas cosas. Comprende la sensibilidad de los pueblos de la Mixteca, comprende ese compromiso de muchas tradiciones vivas que se mantienen hoy vigentes, no por nadie más que por las propias familias. Aunque de repente se quieran coronar, que promueven, no. Las tradiciones se sostienen por sus gestores naturales. En la temporada de Cuaresma he platicado con las personas que siembran las macetitas de chía, de maíz, de garbanzo, de lenteja, y antes de que Oaxaca estuviera de moda y que esas tradiciones de fe seguían vigentes, ellos me decían que lo hacían por esa fidelidad, por la fidelidad a la abuela, por la fidelidad a la mamá, porque no era mucho lo que pagaban por eso antes de que Oaxaca estuviera de moda. Y entonces ellos se acercaban a continuar esa tradición por el hecho de ser fieles, porque estuvieran ahí, aunque no hubiera mucha venta. Pero así es el caso de la maroma. O sea, puede tener una retribución, pero también puede ser por estas dinámicas de intercambio que hay entre los pueblos que reciben diferentes denominaciones, el intercambio de las bandas entre los pueblos de la sierra o el intercambio de las compañías de maroma entre la Mixteca. Creo que vale la pena leer este libro porque podemos encontrarnos con ese Oaxaca vivo, pero también con una forma de pensamiento de los antiguos oaxaqueños y oaxaqueñas. De qué los mueve, qué los motiva, y sobre todo, como bien decía el maestro Rangel, encontrarnos con los testimonios. Y a partir de esta publicación, yo me quedo con ganas de escuchar a más personas que me hablen de esta costumbre, de esta dinámica de vida, porque realmente seguramente hay mucho más historias, aunque estas historias que se cuentan aquí son tan puntuales los testimonios que logran estremecer el corazón y el sentimiento para quienes a nuestra manera amamos a Oaxaca de una manera diferente a la que hoy muchas personas le ven. Hay un fragmento que me gustaría leerles que dice uno de los maromeros. Cuando ya no había gente, metí a mis 5 hijos. Él se refiere cuando ya no había gente que participara en la compañía de maromeros que él tenía. Cuando ya no había gente, metí a mis 5 hijos, pero la necesidad, o por la necesidad, se fueron a Estados Unidos. Primero se fueron los grandes y metí a los chicos. Se fueron los varones y metí a las chicas. Ahora ya dejé la compañía y tengo mi banda. 5 de mis hijos son músicos, trompetistas, bajistas, clarinetistas
y mi hija mayor toca el saxofón. Como negocio no era redituable, pero aunque era todo el año, solo era en cada festividad y posiblemente nos invitaban. Como negocio casi no daba. Por eso es que nuestros hijos o los que estaban emigraron. Lo hacíamos porque nos gusta y actuando la gente nos daba ánimo, con la invitación y un poco de pago, pero también por ir conociendo muchas comunidades y teniendo amistad. Como dice el dicho, más vale tener amigos que dinero. Por eso yo, por todas esas comunidades, tengo amigos y nos conectamos. Esto no deja mucho dinero, pero amistades sí. En estas fiestas, lo que nos da es un pago simbólico que sirve para algo en la casa. Nada más que es muy peligroso, porque si uno se cae, ni para eso se cobra. Eso es parte de uno de los testimonios que dice un maromero, y nos damos cuenta de esa lealtad, de esa sinceridad con una dinámica de vida como es la maroma. Y de estas compañías que en muchos casos era la propia familia quien viajaba y quienes se desenvolvían en estos escenarios improvisados alrededor del cuadro, ¿no? Que es esta estructura que se alza para sujetar los trapecios. Y sin duda vemos toda esta problemática que envuelve a la maroma, pero también toda esta fascinación y dinámica de alegría desde que los integrantes de la compañía deambulan por las calles del pueblo acompañados de la banda y van invitando a cada uno de los mirones o de los que van a ir a ver el espectáculo, y las situaciones que se dan en estas invitaciones y en estos recorridos pues son muy particulares, porque también tiene que ver el acercamiento y la amistad que puedas tener con la gente que te encuentres en la calle. Y al caer la noche, el poder ver este espectáculo con la invitación, con estos versos, que hay que tener mucha habilidad, no solamente para decirlo, sino para incluir a los habitantes de esa comunidad, para hacerlos partícipes a través de esos versos. Y además, algo que a veces se nos olvida y que antes yo lo oía muy seguido con la gente en el mercado, en la casa, era la crítica social. Y la crítica social tenía cabida a través de los versos de los maromeros. Estas dinámicas, estas oportunidades creativas de esta cultura viva, pues nos dan cuenta de la grandeza de estas compañías de maromeros y de la grandeza también de los pueblos como públicos que se acercaban y se sentaban a verlo y que animaban, porque yo creo que es un intercambio de emociones totalmente fuerte, ¿no? Donde todos participan, aún sentado participas con tus gritos, con tu euforia. Entonces, esas dinámicas de vida, esas dinámicas de una tribu que sabe lo que tiene y hasta dónde puede alcanzar o cuántas horas pueda durar el espectáculo, pues es un pacto que se signa sin hablarlo, de manera tácita. Yo quiero agradecerle en particular a David que me haya invitado a conocer su trabajo. Este texto es muy puntual, es muy digerible, es muy humano, es como platicar con un amigo a través de la redacción que hace él. Nos ponen antecedentes, precisamente con los antecedentes de estas compañías de entretenimiento, de bufones, de circos, con estos modelos que vinieron de otro continente y que también aterrizaron en las ciudades de otra manera, pero que en el caso de la Mixteca llegaron a ser compañías de maroma. Nos conecta también con esos diálogos, con las miradas fotografiadas por él, las miradas cansadas de los abuelos que aún tienen el ánimo para pintarse la cara de blanco, rojo y negro para ser fotografiados por el autor que hoy nos acompaña. Fotografías que nadie más tiene, y esas fotografías donde también entrelaza a los nietos, a los niños con su cara pintada. Yo creo que es algo que se agradece, el saber que hay alguien que se tome el tiempo para
hacer esta labor humana que es estampar las tradiciones como realmente son. Creo que es un compromiso que muy pocos toman de la mano. Y está también aquí el maestro Guillermo, que también a través de una página de Facebook, que es la de Oaxaca, la ciudad jamás contada, si es que no me equivoco, la historia jamás contada, también se compromete a hablar de ese Oaxaca, ante un bombardeo de información que hoy en día nos hacen pensar muchas mentiras de Oaxaca y que nos hacen pensar que debemos de ser mágicos o que debemos de tener un título para valer ante el mundo. Eso no es cierto, nunca lo necesitamos. ¿Cómo se ha transformado esta ciudad a partir de 1987 con un título que no nos ha servido más que para perder, no para ganar, o al menos no a nosotros? Muchas felicidades, Luis, por este texto. Disculpa que me emocione tanto y que entrelace otras cuestiones, pero creo que son necesarias a veces para comprender la grandeza de lo que tiene Oaxaca, y esa grandeza está en este libro, que yo los invito a que recorran minuciosamente cada línea, porque cada línea tiene muchísima información, tiene la información que debe tener, no tiene más, también con los testimonios, con las fotografías, y pues agradecerle este esfuerzo y agradecerle la invitación y que nos deje ser partícipes de esta presentación en un lugar también muy emblemático, que es esta biblioteca que tanto conocimiento nos ha dotado y que también tiene libros que nos hablan de esa historia de Oaxaca que debemos comprometernos a conocer, para que no nos cuenten, para que no nos platiquen y para que no reafirmemos ni demos testimonios de cosas que no son ciertas. Así que, por favor, les pido que lo compren y pues quiero pedirles un aplauso para su autor porque realmente ha hecho un trabajo muy, muy oportuno. José Luis, muchas gracias. A los que llegaron hace unos momentos, pues muchas gracias también por su asistencia y por su tiempo para conocer y escucharnos. Las palabras del maestro Rangel y de José Luis creo que han sido bastante amplias, la descripción del libro ha sido bastante clara. Sin embargo, pues hablar de la maroma es hablar de todo no solo un espectáculo, es un conjunto de vidas, ¿no? La tradición, todo esto que se van presentando, los fenómenos sociales también, y que es parte de la cultura. Yo coincido en que la cultura no está únicamente en las pinacotecas, o que la gente culta no es la que escucha música clásica, ¿no? Eso, como lo plantean algunos autores, es una idea falsa sobre la cultura. También hay quien dice que se puede o no tener cultura, incluso hay una canción muy conocida pero ¿qué cultura va a tener el indio Chumeca? ¿No? Entonces, en eso yo coincido en que todos tenemos cultura, solo que a veces no la valoramos, no nos damos cuenta de lo que tenemos, y precisamente porque lo que tenemos todos los días, lo que nos es cotidiano, dejamos de valorarlo, de apreciarlo. A mí me ha pasado que después de algún tiempo paso por alguna calle y veo el lote ya baldío y digo, ¿qué casa estaba aquí? ¿No? Y era una calle que yo recorría cotidianamente y que prácticamente sabía, ahí vivía don Felipe, ahí don fulano, y cuando veo la calle digo, ching, ¿cómo era la casa? No, se nos olvida, porque está cotidiano, pero dejamos de valorarlos. Recientemente en Guajuapan están reconstruyendo la cruz atrial, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era la anterior, no? Si yo he vivido ahí toda la vida, ¿no? Y yo pienso que también eso pasa con la maroma. Independientemente de otros factores que la ponen en riesgo, pero también en algún momento se volvió tan cotidiana porque estaba presente. La maroma, como bien se mencionaba, es ese arte escénico de tipo circense que se presenta en la Mixteca y en diferentes comunidades, tanto de la Mixteca
poblana, como la de Guerrero y como la mixteca oaxaqueña. En la zona de la mixteca oaxaqueña, en la zona de el lado norte del distrito de Guajuapan, Chazumba, Yolotepec, fueron poblaciones muy ricas en esta manifestación, y fue por eso que me centré en recabar los testimonios de maromeros, de adultos mayores que en su momento fueron parte, los primeros, los formadores de ciertas compañías. Y bueno, sus anécdotas y la experiencia que obtuvieron, pues es muy rica, y fue por eso que decidí incluir lo más que se pudo, ¿no? Porque son muy largas sus experiencias que han vivido. Entonces, con este libro, pues esa fue la intención, tener algo tangible acerca de la maroma, porque, bueno, algunas fotografías mías ya se ven incluido en otros libros de otras instituciones, ¿no? Pero no hay algo donde, o no había algo donde investigar, donde ver qué era la maroma. Afortunadamente, bueno, en la familia, mi mamá, mi papá, nos contaban acerca de la maroma, y sobre todo mi mamá tenía una anécdota, y también es algo emocionante, muy emotivo, ¿no? Porque decía que la maroma, como se hacía en la noche, pues muchas veces ya terminaba ya bastante tarde, ¿no? Entonces, pues su papá no las quería llevar, porque ellas eran únicamente niñas, no hermanas. Entonces no las quería llevar por el riesgo que implicaba, ¿no? La fiesta patronal, desde luego alcohol, la noche, ¿no? Entonces no las quería llevar. Y entonces decía, yo les voy a hacer maroma aquí en la casa, ¿no? Y se trepaba a la viga y les hacía manchujuepas, ¿no? Pero también más adelante sí las iban a la maroma, y precisamente era esa experiencia de estar esperando hasta en la noche, ya que acababa toda la demás actividad para darle paso a la maroma. Y también, bueno, en los testimonios de personas de Guajuapan, pues era, como decían, estar esperando alumbrándose con antorchas de todiche, le llamaban, para poder estar viendo el espectáculo, porque realmente era muy noche. Entonces, actualmente la maroma está en riesgo, y son factores como la migración que mencionaba José Luis de una parte del libro, la migración, el poco interés de los jóvenes en incluirse a este arte que pues no tiene una remuneración muy amplia. También la pone en riesgo esta cuestión de, ahora sí que valga la repetición, el riesgo que es estarse pues meciendo en un mecate a 10, 12 metros de altura, que bueno, hay que tener valor y pasión para estarlo haciendo. Y bueno, el riesgo también, perdón, el factor de que no la favorece a la maroma es que tiene que competir con los otros espectáculos actuales de una fiesta patronal, ¿no? El maromero o el payaso hace sus versos paseándose de un lado a otro de su escenario, pero no tiene un micrófono, ¿no? Porque pues, es casi un servicio. Entonces, el jaripeo, el baile, la carpa y hasta el de las canicas tiene mejor sonido que el maromero, entonces no se escucha el maromero. El maromero tiene que esperar que pase otros espectáculos, la quema del torito, todo eso que se acostumbra para presentarse. Entonces, todo eso lo pone en una desventaja muy grande. Y actualmente, bueno, sí, en el trabajo que presentamos, logramos identificar varias compañías de maroma en diferentes lugares, con diferentes características, pero bueno, cada vez son menos los maromeros, se fueron haciendo adultos mayores, ya no pueden prestarse a ese riesgo, no hay jóvenes. Entonces ahora lo que hacen, y según nos contaban los maromeros, era irse invitando, ¿no? Por ejemplo, a mí me cayó la invitación de la maroma o el contrato, digamos, pues bueno, invitaba yo al de Micaltepec, al de Gabino Barreda, y volvían a hacer ese espectáculo grande que hacían anteriormente con una sola compañía. Entonces, ahora, en este intento, en esta lucha que todavía tienen algunos por no dejar morir la maroma,
ha habido algunos pocos jóvenes que se han integrado y han buscado diferentes estrategias para poder mantener esto. Y bueno, recientemente está haciendo la lucha una compañía que le llamaron Super Águila, si no me equivoco, y bueno, se ha presentado en lo que va del año, ya lleva 2 presentaciones, si no me equivoco, o 3, y que realmente ya son muchas, ¿no? Porque es algo que aunque gusta, pero de todos modos no ha habido ese interés. Y bueno, además de la problemática que ocasionó la pandemia, que también, pues bueno, dejaron de haber muchas fiestas y muchas presentaciones y también definitivamente le afectó. Y bueno, ese es el interés. También les quería comentar acerca del registro fotográfico. Con esta experiencia y el conocimiento previo que nos transmitieron mis padres, pues bueno, yo tenía ese interés y colaborando con la Unidad de Culturas Populares de Guajuapan, pues tuve esa posibilidad de acercarme y de ir sabiendo de las fechas de las presentaciones. Y fue así que fui yendo a cubrir y hacer ese registro. Hay anécdotas muy, muy grandes y algunos de los maromeros que están registrados aquí fotográficamente ya fallecieron. Algunos fueron en la pandemia, otros por la edad, ya estaban enfermos. Entonces se vuelve, juzgo yo, un documento también muy valioso porque está registrando algo que personas que ya desaparecieron y bueno, los familiares de los maromeros pues lo valoran también porque ahí está su pariente. Entonces sí fue difícil hacer esta selección de las fotos. Tenía yo del año 2009 al 2018, pero bueno, como dicen, cuestiones de presupuesto, tuve que reducir y corté en 2015, pero creo que sí es una muestra bastante representativa de lo que es el espectáculo de la maroma. En la contraportada ven unos jóvenes en un camión de mudanza. Esta fotografía la hice en Tehuacán, Puebla, fue la compañía de Santa Rosa Caslahuaca, a la presentación y tuvieron que rentar ese camión que iba prácticamente vacío porque fue en el que alcanzaron sus vigas para presentar su cuadro. Entonces, llegando a Tehuacán sale con que si no hay red de protección no se pueden presentar. Entonces, otra vez, más limitantes, ¿no? Para la maroma, pero afortunadamente consiguieron una, se presentaron y bueno, ahí está también el testimonio fotográfico en el libro de esta presentación. Y bueno, como mencionaba José Luis, imaginen ustedes un pueblo de la Mixteca que está prácticamente desolado la gran parte del año y justo en la fiesta patronal, pensemos en San Juan Yolotepec, que la primaria ya la están ocupando para otra cosa porque ya no hay niños que vayan a la escuela. Entonces, en junio, que es la fiesta patronal, destaca el cuadro de los maromeros, que es una señal inequívoca de que va a haber esa presentación. Y siendo Yolotepec cuna de varias compañías de maroma, pues bueno, es algo muy, muy significante. Y como les decía, el cuadro es algo muy especial que nos da esa indicación de que va a haber maroma. Además, también dentro de ese espectáculo, pues hay equilibristas, hay malabaristas, el payaso, que es también parte fundamental porque además de decir los versos, pues forma parte del sketch o de ese entremés que van haciendo entre parte y parte del espectáculo. Es algo, muy amplio de poder seguir explicando y bueno, yo seguiría habla y habla de esto porque pues realmente es algo que se valora. Y yo desde hace ya algunos años, prácticamente desde el 2000, me fui interesando cada vez más en estos aspectos de la cultura, de la vida cotidiana, de las tradiciones de la Mixteca. Y bueno, pues sí, siempre me va a emocionar hablar de mi cultura, hablar de mi región y sobre todo hablar de Guajuapan y de sus tradiciones. Bueno, quisiera dejar hasta aquí esta intervención y no sé si ustedes están de acuerdo, quisiera, si tienen alguna pregunta, algún comentario,
pues sí me agradaría mucho también escucharlos. Muy buenas noches, muchas felicidades por el libro. La verdad es que desconocía esta tradición y me parece sumamente importante. Recuerdo que hace unos años, creo que en 2015, fui a un festival internacional de circo que organizan en Querétaro. Y ahí entrevisté a varios de los participantes y había historias súper interesantes de chicas una chica, por ejemplo, también ¿mande? Ajá, sí. Que dejó la arquitectura porque se apasionó por el teatro, por el circo, cuando viajó, creo que viajó a Santo Domingo o a Cuba, y encontró una escuela especializada y entonces se profesionalizó en eso y ya había viajado por el mundo, y bueno, hasta había tenido espectáculos en barcos y todo eso. Y me parece que es una disciplina muy importante para el desarrollo fisiológico, mental, creativo, humano. Me parece que es algo básico que cada persona pudiéramos dominar todas las posibilidades de nuestro cuerpo, ¿no? Ser contorsionista, equilibrista, trapecista, o sea, creo que es una disciplina, una forma de vida que nos quedamos siempre cortos y que ahí está, ahí tienes tu cuerpo para potenciarlo. Y sin embargo, pues como que, como que corro, camino, brinco y ya, ¿no? Entonces, pues no, o sea, sinceramente me parece que este tipo de disciplinas debieran perdurar, incentivarse y potencializarse muchísimo, porque te da, como ser humano, te da la posibilidad de expresar tu cuerpo, todo lo posible que puedas tú ejercitar tu cuerpo y tu creatividad y tal, ¿no? Y qué padre que en una comunidad oaxaqueña existan por lo menos visos, o sea, ya no que esto pudiera pues tomar una forma un poquito más sólida, ¿no? Quizá profesional, no sé, o sea, para que no estén arriesgando. Bueno, siempre se arriesga la vida, hasta en los del Circo del Sol también, ¿no? Desafortunadamente mueren, ¿no? Pero bueno, si cada vez las personas tienen como más herramientas, más conocimiento, más preparación, seguramente serán menos las vidas que se pierdan y eso le va a dar un color a esa comunidad, ¿no? Maravilloso. Entonces, ojalá que perdure esta tradición, ojalá que tome una fuerza mucho más, con más arraigo. Al fin y al cabo, las costumbres y las tradiciones son una repetición tras repetición, y en esa repetición, de alguna manera, se va puliendo la manifestación humana. Pues yo diría muchas cosas más, pero creo que es suficiente y muchas felicidades. Pues precisamente esa es la intención del libro, de seguir dando a conocer este arte escénico. Y bueno, como decíamos y también ya lo comentaba José Luis, los que integran la compañía de Maroma son personas que dejan sus quehaceres ordinarios, su labor del campo, para poder integrarse a esto, ¿no? Y desde luego que sí requiere cierta preparación, cierto entrenamiento, y es sorprendente ver, por ejemplo, a don Alfonso Jiménez de Amatitlán, una persona ya de más de 60 años, hacer sus ejercicios en el trapecio o en la onda, como le llaman, que es el columpio solamente con la reata, ¿no? Entonces nos manifiestan fuerza, pero también esa pertenencia al espectáculo, a la comunidad y a la tradición. Y bueno, seguimos dejando el micrófono abierto si alguien más quisiera intervenir.
para felicitar a Rey David San Juan por este esfuerzo que ya sabía de él de hace un buen tiempo, que estaba haciendo esta recopilación en la Mixteca, y pues aquí a la biblioteca también por darle cabida, y a José Luis por apoyar estas iniciativas que nos llevan al Oaxaca que poco a poco se va perdiendo y que se ha transformado, como lo hacía referencia José Luis, en un motivo de comercio y de explotación turística a más no poder, con la complacencia de todos los gobiernos. Y mientras dejan a un lado esas tradiciones y las dejan extinguirse sin que exista algún apoyo oficial, alguna retribución o algo por parte de las instituciones que tienen como fin apoyar la cultura en Oaxaca. Y creo que este esfuerzo que hace David pues se está replicando en algunas comunidades de la Sierra Juárez, en los Mijes, no se ha perdido del todo en otras manifestaciones, ¿sí? Yo quisiera preguntarle a David si sabe la diferencia que existe entre la maroma que hacen en la Mixteca y la que se ha visto en la Sierra Juárez y en los Mijes todavía, porque también hay grupos ahí que llegan a las mayordomías y a las fiestas titulares con grupos también de señores jóvenes y niños, muy escasos, pero sí existen, y hay registros hasta en la literatura de que eran muy famosos en los años, inicios del siglo pasado, los maromeros mijes, por ejemplo, decían. Y en el recorrido que me ha tocado hacer en algún momento en algún lado, he visto cómo se empiezan a instalar los equilibristas, por lo menos, ¿no? Y también he visto que en algunas películas de realizadores recientes han aparecido los maromeros de la Mixteca o de Puebla, en esta cosa más La Tiricia o alguna de esas películas del autor de Sachila, Perezcano creo, o de algún otro cineasta, aparecen ahí testimonios reales de estos maromeros, que me imagino que los ubica el Rey David. Pues ese era mi comentario nada más, y felicitarte por este esfuerzo, y me da mucho gusto que sigas en este camino. Gracias por el comentario. Y bueno, sí, incluso dentro de la misma región mixteca se dan diferentes intenciones, vamos a llamarlas, de la maroma, ¿no? En la zona de los Mijes tuvimos oportunidad también de compartir en la Mixteca en un encuentro que hubo de maromeros, y bueno, ellos nos explicaba que allá es un sentido más ritual, como se menciona también en el libro, es como más con la conexión con los dioses. Entonces, en la Mixteca, en la zona de Molinos, de la zona de Tlaxiaco, también hay maromeros, lo hacen en el marco de la fiesta, pero también como un ofrecimiento ritual para pedir, incluso en alguna temporada, por la buena cosecha, ¿no? Es un ofrecimiento más místico, más de rito. Y en la zona de Yorotepec, donde yo documenté, y en otros, es más un sentido de espectáculo, que también tiene esa situación que mencionaba José Luis también, como hace en el libro, de la correspondencia, ¿no? Yo te invito a mi fiesta, tú llevas la banda y después yo te regreso la maroma, o maroma por maroma, ¿no? Y en esos dos sentidos sí son de espectáculo, pero también con ese sentido ritual. Y bueno, eso es lo que hemos podido documentar y conocer. Pues primero felicitarlo por el gran esfuerzo que realizó usted, y le quería hacer el siguiente comentario.
Este trabajo de usted le da vida a un tiempo muy pasado y como usted lo mencionó en su reflexión, a lo mejor son los últimos tiempos que vamos a ver la maroma. Ojalá no sea así. Pero yo le quería hacer un comentario que la historia regional, la cultura regional, muy poco se toca por particulares. Y no digo gobiernos porque sería inútil mencionarlo. Pero quiero hacer también el siguiente comentario. ¿Por qué tiene tanto valor el trabajo que usted hizo? Recientemente hubo un tema que alguien hablaba de la vida de los arrieros en Oaxaca, del siglo XIX. Y este gran académico dijo, ¿en qué libro se escribió? Usted tiene que poner el título del libro, el autor, el año, la editorial y la página. Indudablemente que los que venimos de la zona rural, a través de nuestros bisabuelos seguramente, abuelos y nuestras madres que repetían las historias de sus antepasados, pues nos fuimos culturizando de toda una cultura que se va a perder seguramente, o como esta persona académica decía, si no hay un libro con todos estos datos, pues no existe, ¿no? Indudablemente que el trabajo de usted es muy valioso, le está dando vida a todo este espectáculo, toda esta cultura, toda esta presencia y sobre todo el gran esfuerzo de los maromeros y los verseros y los payasos, todo lo que concurren a ese espectáculo magnífico. Y no tengo más que agradecerle su trabajo que está usted haciendo y deseándole que le ponga el mejor empeño. Indudablemente que el investigador no tiene término, seguir haciéndolo en otros aspectos. Gracias. Muchas gracias y bueno, es precisamente el propósito, ¿no? Seguir investigando y seguir, admirando a la Mixteca, de que la valoramos mucho. Muchas gracias. Bueno, también me gustaría preguntarle a Rey David acerca del papel de la mujer, qué tan cotidiano es. En este fragmento que leí mencionaba el señor que tuvo que meter a sus hijas debido a que ya los grandes y los chicos ya habían emigrado, ¿no? Ahora tenía que buscar quién lo ayudara o quién participara en la compañía. ¿Qué tan cotidiano es que en las compañías exista la presencia de la mujer? ¿Qué edades tiene la mujer que participa y cómo se le ve? Porque en muchas danzas, en muchas tradiciones, la mujer había sido como, no tenía esta participación, no puedo decir si excluida o qué factor determinaba, pero ¿cómo lo ven, no? Digo, por esta también cultura de machismo que puede existir y cómo es que se desarrolla. Y también preguntarte sobre, de lo que tú investigaste, aquí en el libro dice que no hay como registros antiguos desde cuándo inicia pues la maroma, ¿no? A deambular por los pueblos de las diferentes mixtecas del país, pero sí me gustaría que me comentaras eso de la mujer y sobre esta parte de la documentación, en particular, ¿cuál fue el registro más antiguo, por así decirlo, que encontraste? Cuando digo que hablar de la maroma hay mucho de qué decir. El aspecto de la participación de la mujer es otra cuestión muy importante, porque dentro de las compañías que he conocido, en varias, no sé, tal vez en la mitad de ellas, está la participación de la mujer. Y bueno, recuerdo yo espectáculos de Zacatepec, en donde el abuelo peinan a la nieta de una manera muy especial, de un chonguito, la amarran con una argolla y con una riata la suben hasta arriba del cuadro para que queme un fuego pirotécnico. No, es un acto circense que implica, bueno, la fuerza del cabello, la disponibilidad de la niña, ¿no? Entonces, sí, parece algo fuerte, pero cuando, sobre todo, pudiera parecer que cuando son niños es cuando pueden participar,
Pero también hay un caso en esa misma familia Méndez, en donde la amiga Minerva, bueno, ya es grande, le gusta mucho bailar y acompaña al payaso a bailar y también dice los versos, ¿no? En el caso de Chazumba, había una payasita, una persona ya no, digamos, de mediana edad, que le gustaba hacer eso y tenía al amigo payaso y andaba también con él haciendo el espectáculo. En Amatitlán también es una de las compañías más fuertes, digamos. Ahí es muy importante la participación porque ya van ahorita hasta casi la tercera generación también, porque el papá, que es el payaso, incluyó a las hijas, a la esposa, en esta parte de los sketches, de la parte cómica de la maroma. Entonces, sí es notable la participación, tal vez no sea mayoritaria, pero sí es notable y sí es importante la participación. Hacen un sketch que donde el payaso sale de mandilón, ¿no? Entonces la esposa lo anda ahí dando de trapazos y correteándolo, lo pone a lavar. Entonces, esta pantomima, como ellos le llaman, pues es la parte donde participa más la mujer. Y bueno, por otra parte, yo en cuanto a la documentación, yo estuve buscando si hay algunas referencias que escuché, las estuve buscando, pero no las encontré ya físicamente. El libro de, si no me equivoco, Los Payasos de México, se me olvida el autor porque digo, lo estuve buscando en su momento, pero no lo encontré para nada. Y bueno, hay quien ha hecho algunas publicaciones en periódicos, en otros medios también un poco más tangibles, en bibliografía del IMBAL también, pero son referencias muy breves acerca de la maroma. Entonces, por eso yo me siento orgulloso de decir que es uno de los pocos impresos que documentan y que dejan pues ese testimonio de la maroma. Muchas gracias. Bueno, y si no hubiera alguna participación más, pues reiterar el agradecimiento por su tiempo, que creo que ya nos extendimos, pero digo, es un tema que apasiona y qué bueno que gusta. Y bueno, reiterar el agradecimiento y invitarlos a compartirles un poquito de Guajuapan. Ahorita, cuando terminemos, pues bueno, del lado tenemos unas, no les digo que son hasta que estén allá mejor, ¿sale? Pero sí son un platillo muy característico de la Mixteca y que queremos compartirlo con ustedes, aunque sea de aprobadita. Nuevamente, muchas gracias. Y el libro también está aquí a la venta a un lado de aquí de esta mesa de honor. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Santa Cultura. Nuestra identidad también hace milagros.